supervisor general de la Iglesia de Dios, y a la gloria de Dios estamos allí ministrando y dirigiendo la educación para todos los hispanos, los latinos de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y en Canadá. Estamos allí esforzándonos a hacer lo mejor de nosotros para nuestro Señor. Es grande la tarea, ardua la tarea, pero les voy a pedir las oraciones para que el Señor nos dirija, nos unja y nos siga fortaleciendo para hacer eso hasta que Él quiera. Amén. Yo le voy a pedir a mi amada esposa que ya pase por aquí, por favor, y cante para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor y qué lindo es poder conocer gente que tiene la misma sangre que tenemos de Cristo. Aleluya. Porque Él nos salvó, nos redimió. Para su gloria estamos aquí y gracias a Él pues estamos conociendo nuevos hermanos que a lo mejor nunca íbamos a conocer, pero el Señor nos ha permitido estar con ustedes. Y yo de verdad los felicito, le doy gracias a Dios por ustedes que tienen ese don de ir al servicio militar, porque no todos lo tienen. Y gracias a ese servicio militar de los Estados Unidos, muchas iglesias llegaron a muchos lugares y a muchos países donde no pudieron entrar nada más que a través del servicio militar. Y en España, donde nosotros estuvimos trabajando con mis padres, allí se comenzó una iglesia en la zona de donde decían, en la zona de los americanos, les decían, y allí comenzamos un grupo, y para la honra y gloria del Señor ustedes van a ver una pequeña semilla que se quedó sembrada allí, y todo comenzó con el grupo de los militares. Así que le damos gracias a Dios porque el Señor nos usa en donde estamos. Así que lo que usted haga, no importa si usted no es militar, donde usted esté, allí deje sembrada la semilla del Señor, porque lo que hemos recibido no es para guardarlo, es para dárselo a otros también. Y este himno tiene unas pistas que van a poder ver, así que espero que salga hoy. Gracias al Señor, y dice que somos lumbreras. Es un himno bien viejito, pero a mí me encanta. Aleluya. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Y somos la sal de la tierra, preparados en la gran encomienda, preparados como soldados en el ejército del Señor, con la palabra de la verdad. Y como antorchas encendidas, encaminaremos a las almas perdidas, y con amor y perseverancia, con el mensaje de amor y poder, somos lumbreras, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. Y en la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque con la espada, que es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio que nos ha dado de llevar este mensaje, Dios. Aleluya. Qué privilegio Dios nos ha dado de pregonar este mensaje a todos en necesidad, con el mensaje de esperanza, con el mensaje de la unción. Y como antorchas encendidas, encaminaremos a las almas perdidas, y con amor y perseverancia, con el mensaje
de vida, caminaremos hasta el fin de los días. Vidas para el Señor, y en la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque con la espada que es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque si no fuera por ti no podríamos hacer nada. Aleluya. Gracias por tu sabiduría, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado para compartir con otros que se pierden. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Somos lumbreras, pregoneros del mensaje de vida. Caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor. Y en la batalla vengan luchas y tempestades, venceremos todo ataque con la espada que es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nuestro trabajo en este mundo no es en vano. Aleluya. Él es el que nos va a dar la recompensa. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es un resumen de 10 años de trabajo misionero en Escalín, porque realmente no es lo mío ni es mi llamado. Yo los admiro, mi respeto para ustedes que están sirviendo en la milicia y también están sirviendo en la milicia de nuestro Señor Jesucristo. Sigan adelante, no están solos, sí cuentan con las oraciones y el apoyo de mucha gente alrededor del mundo y de la iglesia de Dios. Mateo 14, 22 en adelante. Gloria a Jesús. Cuando lo encuentren, digan un amén para yo saber que todos lo tenemos. Si no tienen una Biblia, si alguien vino y no trajo Biblia, puede acercarse a alguien que la tenga para compartirlas en el amor del Señor. Dice así a la gloria del Trino Dios. Matthew 14, verses 22 through 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gloria a Jesús. Antes de esta escena de la tormenta en el mar de Genesaret o de Tiberias, que era una región allí cercana a Israel,
en las tierras de Israel, en Medio Oriente, hubo una escena en la cual nuestro Señor Jesucristo probó la fe de sus discípulos, sus apóstoles, los que estaban andando con Él todos los días durante 3 años y medio aproximadamente. Estos discípulos y apóstoles dormían en ocasiones en el mismo lugar donde Jesús dormía, probablemente en la misma barraca, durante 3 años y medio. Comían juntos. Estos discípulos y apóstoles andaban con Jesús kilómetros y kilómetros y veían los milagros que Jesús hacía. Y cuando Él hablaba acerca de la noticia del reino de los cielos y que venían multitudes, miles de personas a escuchar ese mensaje de esperanza que Jesús estaba hablándoles a las multitudes y a las gentes. En cierta ocasión estaba hablándole y habían casi aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que algunos dicen que probablemente había más de 8,000 personas, si contaran las mujeres y los niños que estaban en esa ocasión allí, al pie de una colina o de una montaña, escuchando a Jesús hablar acerca del reino de los cielos. Y entonces Jesús habló acerca de este gran mensaje en ese lugar que estaba desierto y apartado. Y cuando vino la multitud, estaban reunidos, estuvieron mucho tiempo allí, escuchando la palabra de Dios a través de los labios de Jesús. Y Jesús les tuvo compasión porque vio que estaban cansados y tenían hambre. Y para probar la fe de sus discípulos, entonces le dice a algunos de ellos que estaban cerca de Él, le dice: vamos a darle de comer a esta multitud. Entonces uno de ellos, no pensando con fe, sino viendo lo que tenían en su bolsa, el tesorero, ellos tenían un fondo también, los discípulos, y Judas Iscariote era el tesorero, pero parece que le gustaba tocar piano al revés, porque extraía de la bolsa de los discípulos, del tesoro de los discípulos. No había ni en qué caerse muerto para poder pagarle ni comida ni a los discípulos que estaban con Jesús. Señor, pero si nosotros no tenemos dinero ni para nosotros mismos comprarnos comida, ¿cómo quieres que le demos de comer a esta multitud? Le responde Felipe. Dios mío, qué pena. Entonces luego el Señor le da otra oportunidad y alguno de los discípulos le dice: pero Señor, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos miles de personas? Otra vez una respuesta sin fe, mirando solamente los recursos que tenían disponibles para poder hacer lo que el Señor les había mandado hacer. Lo que a veces nos hace entender y reflexionar que nosotros debemos de vivir una vida confiada en el Señor, no mirando realmente los recursos que tengamos materialmente aquí en este mundo, sino que si el Señor nos ha dicho que hagamos algo, no miremos realmente si tenemos la capacidad o tenemos el dinero o tenemos los materiales. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a respaldar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dice que Él va a hacer, Él lo hará, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es todopoderoso y Él es el creador del universo. Y si tiene el poder y tiene la autoridad, y Él es el dueño del oro y de la plata, y Él es el creador de todo, entonces Él tiene también el mismo poder y autoridad para respaldar lo que dijo que iba a hacer, y lo hará en su tiempo. Amén. Para Él glorificar su nombre sobre todo nombre. No importan los obstáculos que vengan en el camino. No importan los bochinches y los chismes y los vituperios que hablen contra tu vida o contra tu ministerio o contra lo que estás haciendo para la gloria de Dios. No importa que venga una enfermedad terminal de momento que tú no esperabas. No importa que a lo mejor hayas perdido un ser querido y que a lo mejor la depresión asome y que intente llegar a tu corazón. No importa ninguna prueba ni ninguna tribulación. En medio de las pruebas, Dios lo que está haciendo es probando nuestra fe para ver si confiamos cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Porque vayan bien o vayan mal,
Dios sigue siendo Dios y sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y sigue estando sentado en su gran trono grandioso, alto y sublime. Pero su presencia está en medio del pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Y hace realidad lo que nosotros creemos por fe que Él va a hacer. Aunque parezca imposible, aunque parezca que no tenemos las armas suficientes para ganar la batalla, aunque parezca que no tenemos ni la estrategia ni un plan bien diseñado para poder ganarle a esa otra gente, nosotros no somos los que hacemos los planes, es el Espíritu de Dios obrando a través de nuestra fe en Él. Él nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Él nos revela qué es lo que nosotros debemos de hacer en el momento adecuado. Él es el que nos levanta si nos sentimos caídos. Él es el que nos sana si nos sentimos enfermos. Él es el que nos consuela si nos sentimos tristes y deprimidos o apesadumbrados. Él es el que está con nosotros todos los días cubriendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, aún en medio de las peores tormentas que puedan venir cuando estemos ahí en la embarcación. Así que el Señor Jesús probó la fe de los discípulos, sacaron negativo 1, negativo 2, negativo 10, ni a 0 llegaron, no pasaron la prueba. Pero el Señor es tan bueno que quería perfeccionar la fe y la confianza en ellos, y entonces vuelve otra vez y les da otra encomienda, otro mandado, y les dice: ahora que hemos terminado este asunto de predicar la palabra del Padre Celestial en este lugar, yo me voy a ir allá a ese monte solo, y ustedes van a ir al otro lado del lago de Tiberias o de Genezaret, y me van a esperar en la otra ciudad al otro lado, y yo voy a ir a ustedes después. Los discípulos obedecieron el mandato de Dios, porque uno tiene que realmente escuchar bien cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y aunque no lo entendamos, nosotros lo que necesitamos hacer es obedecer a Dios. Hay veces que Dios tiene unas maneras que son ilógicas, que no parecen entendibles, como la estrategia que les dio al pueblo de Israel cuando estaban tratando de conquistar la ciudad de Jericó contra esos muros impenetrables y enormes. En vez de que fueran con armas y que fueran con carruajes y caballos y todo eso como cualquier ejército, les dice: denle una vuelta alrededor a la ciudad durante 6 días, y el 7º día le van a dar 7 vueltas a Jericó. Y mientras van caminando, vayan tocando, vayan cantando, vayan gritando que Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, y es el Dios de ustedes. Amén, aleluya. Pero Dios mío, uno se preguntaría, cualquier estratega militar pregunta: ¿pero qué clase de estrategia y plan militar es ese de darle vueltas a una ciudad? ¿Y cómo vamos nosotros a entrar haciendo eso? Eso parece ridículo. Pero es que Dios es Dios, y si Él ha dicho que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y nuestros planes no son los planes de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Pero Él sí tiene un camino perfecto. Por eso nos envió a su Hijo Jesús, que nos dijo y le dijo a la humanidad en ese tiempo, y nos dice a través de su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así que hay que seguir el camino de Dios aunque no lo entendamos. Mientras más lo obedecemos, más demostramos que le amamos. Y así hicieron los israelitas, le dieron 13 vueltas, no fueron 7, porque fueron una por cada día durante 6 días, y 7 el 7º día. ¿Cuántas son? 7 y 6 son 13 vueltas. Y a mí me enseñaron mal el corito cuando era niño, que los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Le dieron 13 vueltas a Jericó, un número impar también raro.
Pero allí, cuando ellos dieron la última vuelta, y mientras ellos iban caminando, confiando en la voluntad de Dios, si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer, Señor. Si tú dices que es así, yo lo voy a creer, Señor. Y ahí cantaban, ahí gritaban, allí tocaban instrumentos, y cuando terminó la última vuelta, los muros de Jericó se derribaron hasta el suelo. Y pudieron entrar y allí conquistaron, siendo casi enanos ante los gigantes de Jericó. Ellos pudieron porque iban por la mano poderosa de Dios. Cuando tú vayas a la batalla, encomiéndate al Señor y Él hará y te dará la victoria en la batalla espiritual de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia, de tu enfermedad, de lo que sea. Él es el que tiene el control y el poder, porque Él es el Dios de dioses. Así que ahora tenemos a Jesús que da otra oportunidad a sus discípulos para que confíen en Él y le tengan fe, porque todavía era la hora que no confiaban en Él, aunque habían visto milagros y habían escuchado la palabra de Dios a través de Jesús, que era la palabra de Dios hecha realidad en la humanidad. Así que allí estaba orando Jesús en el monte y los discípulos en la embarcación en medio del lago o el mar. A lo mejor algunos de ellos se preguntarían, y aquí estoy especulando porque eso no lo dice la Biblia, pero pensando a lo mejor como pensaron ellos, porque somos seres humanos y tenemos nuestro corazoncito. Pero ¿y cómo va a ser que nos mande aquí al mar solos? Y Él se quedó por allá solo. ¿Qué pasó? No es nuestro, no es el Mesías, no es el que se supone que nos esté acompañando todo el tiempo. Igual a lo mejor pensarán algunos cuando están en medio de una prueba, una dificultad, o se sienten solos, o que le oran al Señor y parece como que si Dios estuviera en silencio. Como que Dios, tú no me estás escuchando, Señor. Como que no veo tu respuesta. Pero es que a veces queremos la respuesta de nuestro propio corazón y no lo que Dios realmente quiere. Hay momentos en que el Señor va a contestar que no. Pero a veces nosotros nos empecinamos y queremos que Dios nos diga que sí. Y hacemos lo que nosotros queramos. Y luego metemos a Dios como si Dios fuera el que no, pero esa es la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad de Dios? ¿Será tu voluntad? Como algunas parejas en el pasado, hace muchos años, que decían, yo me voy a casar con fulano de tal o con fulana de tal. Has orado al Señor para ver si es tu compañero o tu compañera. No, pero yo sé que es de Dios, yo sé que es del Señor, porque nos amamos, nos queremos. ¿Tú estás seguro o estás segura de que esa es la compañera que Dios te tiene para ti o el compañero que Dios te... No, pero no importa porque ya todo está preparado. O sea, ya compramos el pastel, el bizcocho, ya separamos y alquilamos el lugar de recepción. Entonces, ¿para qué no puedes decir si es voluntad de Dios o no? Esto es tu propia voluntad y tu propio deseo. Y a veces nos pasan diferentes cosas que hacemos en la vida y metemos a Dios como si Dios fuera un muñequito que podemos controlar cuando se supone que Él es el Señor con letra mayúscula y nosotros somos sus siervos, sus esclavos voluntarios que debemos de hacer lo que Él nos mande. En este momento esos discípulos hicieron lo que Jesús les mandó, pero a lo mejor estaban dudando en su corazón, ¿y por qué nos habrá dejado solos? Pero allí nuestro Señor Jesucristo subió al monte, no para dejarlos solos, porque Jesús sabía que iba a venir una gran tormenta. Predicador, entonces usted me está diciendo que Jesús los mandó a la tormenta. Sí, eso precisamente es lo que dice la Biblia. Jesús los mandó a la tormenta. Porque Dios conoce todas las cosas. Y Dios conoce nuestro acostar, y Dios conoce nuestro levantar, y Dios conoce nuestro futuro. Él sabe todo. Pero entonces los estaban mandando a morir. No, los estaban mandando a probar su confianza y su fe en Dios, que Dios tiene poder y control sobre todas las situaciones, por más malas que aparezcan ser. Amén. Entonces allí fueron los discípulos, Jesús estaba orando. Me recuerda la escena del salmista cuando estaba en un momento de desesperación en el Salmo 121. Parece que lo estaban vituperando algunas personas y hasta algunos amigos cercanos, y se sentía triste y adolorido y avergonzado porque aparentemente no había ganado una batalla, no había tenido la victoria en alguna batalla y estaba recibiendo hasta condenación de sus propias amistades y andaba por un camino
tal vez solitario o con algún acompañante. Y de repente se recuerda de lo que le habían enseñado desde niño, porque en la cultura judía las madres se dedicaban a educar a sus hijos en la voluntad y el camino de Dios y en la ley de Moisés. Tenían que haberle enseñado eso, porque ellos pensaban que la gloria y la presencia de Dios estaba en el tope de las montañas más altas, porque Él es el Dios Altísimo. Ellos no tenían rascacielos como nosotros tenemos hoy día, así que el lugar más alto que podían ver eran las montañas. Y ellos pensaban que la gloria de Dios estaba ya bien alta, casi inalcanzable. Y él se recordó y dice: alzaré mis ojos a los montes, como diciendo: Dios mío, no tengo solución aquí en este valle. Con la gente que me acompaña me están acribillando con estos comentarios y estas mentiras, no me están ayudando, me siento solo, me siento desesperado. ¿Qué voy a hacer en este campo de batalla solo aquí, con mi familia por allá lejos? ¿Qué voy a hacer en este campo misionero en España, que dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé mi vehículo, dejé todo en Estados Unidos por la causa del Señor para responder un llamado del invisible? Porque yo no lo veo. Respondiendo al llamado de Dios, y nos vamos a España, a un lugar para mí desconocido. Mi esposa ya había vivido hacía años allí, pero yo no conocía a nadie, nada, que ni entendía cuando hablaban el español, que yo le tenía que estar diciendo a mi esposa: por favor, ayúdame, interprétame lo que dijo, porque no entiendo, de tan rápido que hablaban, y con la Z y con la C, yo no sé eso, que hasta tuve que cambiar mi manera de hablar y hasta predicar tratando de pronunciar la Z, a ver si por lo menos se detenía a alguien en el camino para escuchar la palabra de Dios, pero era más lo que escupía que lo que podía pronunciar la Z. Hasta que gracias a Dios me gané a una madrileña para Cristo, y un día le digo en confianza: por favor, Carmen, me está pasando este problema y estoy escupiendo mucho y me molesta eso, pero yo quiero tratar de hablar como ustedes hablan para ver si pueden escuchar la palabra de Dios. Y me hago como uno de ustedes. Me dice: pastor, pero si lo más importante es lo que hay en su corazón y usted lo que quiere es amarnos a nosotros, para nosotros eso es suficiente. Y yo: qué alivio me ha dado, hermana Carmen, gloria a Dios. Ya no tengo que escupir más en los sermones. Alzaré mis ojos a los montes en medio de mi desesperación. ¿De dónde va a venir mi ayuda y mi socorro?, le pregunta a ese hombre desesperado al Señor. Y se acordó de lo que le habían enseñado cuando era niño: mi socorro viene de Jehová. ¿Y por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Enrique, el que guarda a Carmen, el que guarda a Pedro, el que guarda a John, el que guarda a Jiménez, el que guarda a Santiago, el que guarda a su gente, a su pueblo. No era como los muñecos y las estatuas y los dioses paganos que adoraban y servían las otras naciones, que aquellos profetas de Baal. Y entonces Elías, en el momento en que está allí con los profetas de Baal, en medio de ese sacrificio en un altar, que estaban los profetas de Baal hasta cortándose y clamando a sus dioses: Dios mío, manda fuego para este sacrificio. Y Elías decía: oren más alto, porque parece que sus dioses están dormidos o de vacaciones. Pero nuestro Dios siempre está pendiente de nosotros. No duerme, porque Él es espíritu. Y Él habita en medio de la gente que le alaba y le adora. Y que le cree. Que crea que le hay, dice la palabra de Dios. Porque si no le creemos, allí no está Dios. Pero si le creemos, allí está la presencia y la gloria de Jehová. Aunque no estemos en el monte, aunque estemos allá en el valle, o estemos en la embarcación allí solitarios, aunque pensemos que Dios está en silencio, Dios está escuchando tus palabras en tus oraciones. Dios está viendo las lágrimas que derramas en lo escondido de tu habitación o del baño, como hacían algunos hermanos o hermanas en España, que se tenían que meter a los baños
en medio de sus familias para poder orar, porque es que allá ser cristiano, ser evangélico y ser pentecostal es tremendo, hermano. Hay mucha persecución. Hay mucha persecución de las familias. Una vez se convirtió una jovencita y cuando le dice la noticia a sus padres, le dice: hubiera preferido que fueras una prostituta a que te hubieras metido a esa gente. Igualmente no querían aceptar la palabra de nuestros labios, ni una rosa con un mensaje bíblico. Las damas, y yo le pregunto: ¿pero por qué no quieres si esto es gratis? Le digo yo. No, es que si nosotros te aceptamos ese regalo, tenemos que escuchar lo que nos quiere decir, y nosotros no queremos nada con ustedes, ni con eso, ni con ese mensaje. 2 jovencitos nos recibieron el primer día en ese garaje de automóviles, en mi primer sermón, y mi inauguración fue que se metieron, escucharon un rato y se fueron gritando: lavacoco, lavacoco, como que les estaba lavando el cerebro. Ese fue mi recibimiento de celebración en mi primer sermón. Pero allí estaban los discípulos todavía. Aquí estamos nosotros todavía en la tierra, en medio de pruebas, en medio de dificultades. Estamos como en un gran mar, a veces de incertidumbre, de dudas. Dios mío, ¿será esto tu voluntad? ¿Será que tengo salvación? ¿Me habrás perdonado eso que he hecho, Señor? Y muchas preguntas que le tiene la gente al Señor. Y aunque hayan visto los milagros, aunque hayan visto señales, aunque hayan escuchado muchos sermones, predicaciones y enseñanzas bíblicas, a veces llega un momento en el cual Dios quiere que tú crezcas en tu fe para que aprendas a ver su gloria. Y necesitas entonces experimentar un momento de prueba para ver si realmente brillamos como el oro. Y no somos como esas joyas de fantasía que parecen oro por fuera, pero cuando pasa una semana y tú empiezas a fregar los platos en el fregadero o a echarle agua, empieza a salirle unas manchas negras, porque era pirita, le decían en Puerto Rico al oro de fantasía. No era oro, era pirita. Algunos le llaman eso era de Orocovis, el pueblo de Orocovis, no de oro realmente. Pero sí el Señor permitirá esas pruebas, no para que nos hundamos, no para que perezcamos, ni no para que muramos, sino para Él elevarnos a un nuevo nivel de fe, de gracia y de gloria. Amén. Aleluya. Y bendecirnos más. Amén. Si pasamos la prueba. Allí entonces empezó una gran tempestad, vinieron unos vientos contrarios, vinieron unas olas inmensas, y lo interesante es que la mayoría de esos discípulos que estaban en esa embarcación eran expertos pescadores y nadadores, pero allí se les olvidó todas sus capacidades, se les olvidó su profesión, se les olvidó todo, el entrenamiento. ¿Cómo se llama lo de los ejercicios? PT. No dieron el grado para el PT. No pudieron correr las 5 millas como corría el pastor o los soldados. Allí entonces empezó el PT. Los vientos contrarios, las olas inmensas. Y Jesús nos abandonó. ¿Dónde está ahora que lo necesitamos? ¿Dónde está nuestro Dios? Ahí que en el monte. ¿Qué hace en el monte? Es que aquí es que tiene que estar. Pues entonces aprende a hacer lo que tienes que hacer como creyente y seguidor de Jesús. En medio de las pruebas y de las tormentas. Él no nos enseñó a nosotros a quejarnos. Él no nos enseñó a nosotros a preguntarle: ¿por qué me mandas esta prueba? Él no nos enseñó a nosotros a dudar. Él nos enseñó a confiar, a creer, que aunque estén las pruebas y las tribulaciones, que confiáramos en Él, que Él ha vencido al mundo y todas esas pruebas. Amén. Eso fue lo que le dijo a los discípulos antes de ascender a la diestra del Padre. Pero llegan momentos en los cuales nosotros también pensamos como seres humanos que somos, porque no nos podemos apartar de este carapacho, de esta piel, de esta carne, mientras estemos en este mundo. Y uno se pregunta: Dios mío, ¿pero por qué? Así como me pregunté yo, una vez fue en España y la otra fue en Cleveland, Tennessee, hace como 4 años. Como 4 años.
que estaba dándome mucha dificultad para respirar y me dolía mucho aquí el costado derecho, pero mucho, aún respirando. Y cuando voy y me hago unos análisis y me hacen unos rayos X, dicen, usted tiene una mancha de, que no sé el término médico, no recuerdo, pero carcinoma o algo así, es de cáncer. Y entonces cuando llego a casa y le digo a mi esposa, nos impactó, o sea, Dios mío, nosotros hemos dado nuestra vida delante de ti, todo. Y estamos sirviéndote, y estamos haciendo lo que tú quieres. Y uno como ser humano, uno se pregunta, Dios mío, pero ¿por qué le vienen estas cosas a uno cuando está tratando de hacerlo bien para la gloria de Dios? Pero viene el Espíritu de Dios, como vino a través de ese salmista en el Salmo 121, y aunque uno se pregunte, uno entonces alza su mirada hacia las promesas que nos dice su palabra. Así que entonces Pedro le dice, si eres tú, Señor, hazme andar sobre el mar. Porque el Señor Jesús no se quedó allá solo todo el tiempo. Cuando escucha el alarido y los gritos desesperantes de sus hijos que están en medio de la tormenta, entonces el Señor Jesús comienza a bajar de las alturas. Aquel que dice el salmista en otro salmo que Él es el Dios altísimo, el omnipotente, que le dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que le dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y que dice que es tan grande y tan majestuoso que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y que dice que escudo y adarga es su verdad. Y que ninguna plaga tocará tu morada. Y todo eso se recuerda, aleluya, todo eso se recuerda a uno en medio de la prueba, cuando uno quiere creer en Dios. Y esas promesas las hice mías cuando me diagnosticaron esa mancha cancerígena en mi pulmón. Sea lo que sea que tú quieres con nosotros, Señor, y conmigo, que se haga tu voluntad. Como quiera yo voy a seguirte sirviendo igual o más. Y te voy a seguir amando igual o más, igual que como le dije mi experiencia de otra mancha en el hígado en España, que por poco me muero, y que Dios me sanó. Tú tienes el poder para sanarme, pero si tú no me quieres sanar, con todo yo te amo, mi Señor, porque tú conoces todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, después que me volvieron a hacer los rayos X, escribió el que interpreta también eso, aquí había una mancha de cáncer, pero esto ya está sanado. Y yo me aseguré de verlo. Yo quiero verlo, doctora. Le dije en Cleveland, esto ya está sano. Porque el Señor nos libra de todas las aflicciones si creemos en Él. Y aunque no nos libre con todo, nosotros debemos de rendirle alabanza, loor y gloria y honra a nuestro Rey con letra mayúscula. Amén. Amén. Hazme andar sobre el mar, dijo Pedro a Jesús. Y Jesús, sin dudar, escuchó y dijo, ven. Pero pronto se hundió. Poco lejos llegó, dice el himno. Le faltaba más fe. Le invadió el temor. Como nos pasa a nosotros en algunos momentos. Pero qué bueno es el Señor que cuando estamos en medio de la desesperación, lo que tenemos que hacer es clama a Él, grítale a Él. Si tú le dices a Él, sálvame, Él no se va a ir del lado tuyo y te va a mirar de lejos. Él va a ir donde ti, te va a ayudar y te va a dar su diestra y su mano derecha y te va a levantar si estás hundiéndote o estás caído o estás enfermo o necesitado o casi moribundo. No va a permitir que te quedes ahí tirado. Él te va a ayudar. Así lo dice el salmista también. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Puede ser que alrededor tuyo todo esté mal, el panorama horrible, pero el Señor está contigo. Y si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros, hermano? El Señor y nosotros somos mayoría y venceremos, porque con Cristo somos más que vencedores. Amén, aleluya. No solo vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y venceremos si creemos en Él. Así que el Señor Jesús le extendió su diestra a Pedro y lo levantó y lo puso otra vez en la embarcación. Eso es lo que hará con nosotros cuando clamamos a Él. Lo dijo el profeta Jeremías en medio de toda su persecución como profeta, que cada vez que decía la verdad al rey, el rey lo mandaba allí a una cisterna vacía y entonces para alegrarle la vida más, le decía, bueno, este está muy feliz aquí en esa cisterna vacía ahí dentro, échenle lodo y cúbranlo hasta que le llegue al cuello. Y a los varios días grita el profeta, tengo hambre, y se compadecen, entonces te tiran el pan ahí, en esa cisterna llena de lodo. Un profeta que tuvo que sufrir bastantes persecuciones por declarar la verdad. Y hoy día la gente se cree que ser siervo de Dios es que tienes que estar bendecido financieramente o que siempre tienes que estar con buena salud. Eso no es el camino del Señor Jesús. El camino del Señor Jesús es de prueba, de sufrimiento y tribulación, pero si tú vences y crees en Él, Él te elevará, Él te levantará, Él te ayudará, Él te sostendrá, Él te soportará, te ayudará, te proveerá, te consolará, si le eres fiel. Amén. Gloria al nombre de Dios. Lo interesante de este asunto es cómo el Señor se presentó a los discípulos para que entendieran quién era Él, porque no pudieron ver con sus rostros, lo que veían era un fantasma. Entonces Jesús usó un medio que no se puede confundir con ningún otro. Jesús usó la palabra misma y les dice, en medio de esos vientos contrarios, yo no sé cómo fue la voz del Señor, pero a lo mejor fue una voz como de trompeta, como la que va a sonar cuando Cristo venga otra vez por su iglesia. Porque en medio de un viento contrario soplando, porque yo he escuchado esos vientos de huracanes que experimenté en mi tierra cuando era niño y adolescente, que más me asustaba el silbido de los vientos entrando por las ranuras de las ventanas y de las puertas, que las mismas lluvias y el mismo huracán. Es horrible. Como sopla el viento y casi se va a estallar todo, las ventanas y las puertas, y silbando, como que está entrando y saliendo por todas partes de la casa. Y uno se asoma por una ranura y ve todos esos techos de zinc y de aluminio volando, y que si alguien está por la calle le puede volar el cuello. Y luego las lluvias, las inundaciones. Y lo peor del huracán no es eso, lo peor es después que pasa todo, que deja todo arrasado, plagas, enfermedad, mosquitos, de dengue y todo. Y la gente desesperada por unos pedazos de hielo para conservar sus medicamentos. Y pelean por hielitos para poder conservar sus medicinas. Pero el Señor usó un medio inconfundible, su palabra. Y en medio de esos vientos contrarios se oyó más eso que Él dijo que cualquier cosa y cualquier ola inmensa en medio del mar. ¿Y qué les dijo? ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! Yo soy. El yo soy que le dijo a Moisés cuando le estaba llamando para ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando le pregunta a Moisés, ¿y cómo le diré al pueblo que te llamas tú, Señor? Tú le dirás que me llamo yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Y cuando uno estudia más esa expresión del yo soy, ¿qué significa? Yo pude buscar varias expresiones que son iguales al yo soy. Él le quiso decir a sus discípulos, yo soy la palabra de Dios. Yo soy la imagen de vida. Yo soy la imagen del Dios invisible.
Yo soy el resplandor de su gloria. Yo soy la sabiduría de Dios. Yo soy el mensajero del pacto. Yo soy el ángel de Dios. Yo soy el siervo del Padre. Yo soy el carpintero. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Yo soy la raíz de la descendencia de David. Yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la rosa de Sarón. Yo soy el lirio de los valles. Yo soy el león de la tribu de Judá. Yo soy el que soy. Llegó aquí en medio de tu prueba. No temas ni desmayes, que yo tengo control de todas las cosas. Y si yo soy todas esas cosas, dice el Señor, yo tengo la autoridad, la majestad y el poder para cambiar esta tormenta en paz y en bonanza. Aleluya. Por eso dijo luego, reprendió los vientos y dijo, sea la paz. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Además de caminar sobre las aguas, también dijo, sea la paz. Inmediatamente se controlaron los vientos contrarios. Terminó la tempestad. Y dice que cuando pusieron su pie en la embarcación, llegaron rápidamente al otro lado de la orilla, seguritos, a salvo y protegidos, porque el Señor Yo Soy estaba con ellos en medio de su tribulación. Yo no sé qué prueba tú estés pasando, qué tribulación, qué tormenta tú estés experimentando, pero hoy está aquí el Señor de señores para declarar paz en medio de tu tormenta. Una tormenta espiritual tal vez, a lo mejor una tormenta financiera, a lo mejor una tormenta conyugal, matrimonial, a lo mejor una tormenta con tus hijos o hijas, a lo mejor una tormenta contigo mismo, contigo misma, por el pecado del pasado. A lo mejor, quién sabe si es una enfermedad terminal que te hayan anunciado. Pero hoy está el Yo Soy aquí para decirte, solamente ten fe en mí, como la del tamaño de un grano de mostaza, que es minúsculo, pequeñito. Pon esa fe pequeña en mis manos y yo haré proezas y maravillas, dice el Señor. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad para probar tu fe y poderte otra vez levantar y elevarte otra vez a otro peldaño de gloria, a otro nivel de gracia, para seguir caminando victorioso o victoriosa en este camino y en este mundo tan problemático en el cual estamos viviendo. Vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas. Gloria a Jesús. Si hay alguien que quiera la oración,